Bien, vamos a ver hoy la naturaleza del análisis de regresión como introducción a este tipo de análisis. Solamente vamos a ver la parte teórica ahora y después vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver el concepto del análisis de regresión. En sí trata del estudio de la dependencia de una variable, que es la variable dependiente, la que conocemos como y, respecto de una o más variables independientes o variables explicativas también se llaman. Es la X o las X que tuviéramos. Si es un análisis de regresión simple, se utiliza solamente una variable independiente o explicativa. Y esto con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera, es decir, de Y, en términos de los valores conocidos o fijos de las X's. Mm, Lo que queremos hacer con el análisis de regresión es esto, más que todo, el predecir el valor promedio de la Y con base a las X's o a la X que tuviéramos. Mm. Distribución hipotética de... Esto es un ejemplo, es la distribución hipotética de estaturas correspondientes a edades seleccionadas. Aquí vemos que la edad y la estatura están en el gráfico. Mm, Aquí ya fácilmente podemos ver cuál es la variable dependiente, es la estatura, y la independiente sería la edad, porque no podría ser de otra forma. La independiente suele estar en el eje X, de hecho es donde debería estar, y la independiente en el eje Y. Acá no podríamos decir que la edad depende de la estatura, para nada. Tiene que ser sí o sí que la estatura depende de la edad. Se ha visto que con el tiempo ya uno crece, entonces a mayor edad, mayor altura hasta llegar a cierta edad, ¿no? Y bueno, aquí explicando un poco los datos, tenemos en los puntitos están las observaciones. El valor promedio o esperanza matemática está de esta forma en la línea recta. Bueno, intersecta en la línea recta. Esta es la línea de regresión, por cierto. Es la línea, bueno, la línea de la ecuación estimada. Y bueno, aquí vemos varias observaciones que están alrededor de la línea. Un niño de 10 años podrá medir tal vez un poco más de 43 pulgadas, en promedio algo de 49 pulgadas de repente. El niño más alto de 10 años, 55 pulgadas más o menos. Entonces el promedio de los niños de 10 años es de 50 pulgadas más o menos, según este análisis de regresión. Ejemplo de aplicaciones en economía. Este análisis se usa para el estudio de la dependencia del consumo personal con respecto al ingreso, por ejemplo, lo que estábamos viendo con la hipótesis de Keynes, de que mientras más aumenta el ingreso, el consumo personal tiende también a aumentar, pero no tiende a aumentar a un nivel proporcional, o sea, de 1 a 1, sino que a un nivel mayor a 0, pero menor a 1. Es la proporción marginal al consumo o la pendiente, esto que les indico, o que les había indicado la clase anterior. mm, el cambio en el ingreso dado un cambio, o perdón, el cambio en el consumo dado un cambio en el ingreso. Luego nos sirve también para determinar la demanda de un producto con base en el precio. Según la teoría, mientras más cueste algún producto, menos demanda va a haber del mismo. Y si es que el producto baja en precio, entonces va a haber más demanda del mismo, como es el caso, por ejemplo, de las frutas estacionarias. Cuando está de temporada la mandarina 25 por 5 bolivianos, uno tiende a comprar mucho o comprar por lo menos una vez al mes, más o menos.
pero cuando no es temporada de mandarina, uno no suele comprar. Y lo mismo pasa con otras frutas. Tasa de cambio de los salarios monetarios en relación con la tasa de desempleo. Esto, bueno, mm, tiende a modificarse un poco los salarios con relación en la tasa de desempleo, tal vez de repente, si es que los salarios monetarios son muy elevados, las empresas no van a querer contratar mucho personal y de repente, con salarios muy elevados, ya aumente la tasa de desempleo, porque si bien son buenos salarios, pocos van a poder acceder a ellos o no muchos van a poder acceder a ellos. Relación de la demanda de un producto con respecto al gasto en publicidad. Esto también es importante en el análisis de regresión, porque viendo cuánto se gasta en publicidad, uno puede determinar si es que aumentan las ventas de algún producto o de repente no. Igual, como les había mencionado anteriormente, están otras variables que en un análisis de regresión simple no se toman en cuenta. En el análisis de regresión múltiple sí se toman en cuenta varias variables, pero nunca va a ser exacto. Solamente tratamos de aproximarnos a lo más cercano a la realidad. En el gasto en publicidad, por ejemplo, estarían otras variables como la creatividad al diseñar la publicidad. Tal vez no ha sido muy creativo el de marketing y ha gastado en vano. Eso también influiría. Regresión y causalidad. Esto de la regresión tiene que ver con la dependencia de una variable respecto de otras. Esto no implica necesariamente causalidad, o sea, una relación de causa y efecto. Si bien estamos tratando de ver el grado de asociación entre las variables, el grado de dependencia, no necesariamente una variable que estamos viendo es causante de la otra. Según Kendall y Stewart, una relación estadística, por más fuerte y sugerente que sea, nunca podrá establecer una conexión causal. Nuestras ideas de causalidad deben provenir de estadísticas externas y, en último término, de una u otra teoría. Entonces, no significa causalidad la dependencia de variables. Regresión y correlación. El análisis de correlación está íntimamente relacionado con el análisis de regresión, pero son dos análisis distintos. En el primero, en el análisis de correlación, se trata de predecir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables. Y en el análisis de regresión, más que todo, se trata de estimar o predecir el valor promedio de una variable Y con base en los valores fijos de las variables X o las variables independientes. La terminología y notación que se utiliza en el análisis de regresión es la siguiente para cada variable. La variable dependiente también se llama variable Y usualmente, y la variable explicativa también se llama variable X usualmente. Otros sinónimos son variable explicada para la dependiente, predicha, regresada, respuesta, endógena, resultado, y variable controlada. La variable X, por otra parte, se denomina variable explicativa, variable independiente, predictora, regresora, estímulo exógena, covariante y variable de control. Los términos que más se suelen utilizar son variable dependiente, la Y, ¿no? Y variable explicativa, la X. Otro término que he visto mucho es la de regresada y regresora en los textos, igual que endógena y exógena. Endógena siempre va a ser la y exógena la X. Si se estudia la dependencia de una variable respecto de una única variable explicativa, como el consumo que depende del ingreso real, estamos hablando de un análisis de regresión simple,
También se llama análisis con dos variables o análisis bivariado. Y si la dependencia de una variable se estudia con respecto a varias otras variables explicativas, entonces estaríamos hablando de un análisis de regresión múltiple. En este análisis, por ejemplo, podríamos estar estimando el rendimiento de un cultivo, que sería la variable Y, ¿no? Tomando en cuenta a variables independientes como ser la lluvia, la temperatura, el sol, los fertilizantes y otros. El término aleatorio es sinónimo de estocástico. Siempre va a haber un margen de error y está relacionado con el término aleatorio. La letra Y representa la variable dependiente, como les había indicado, y las X's, las explicativas o independientes. Y bueno, básicamente eso. Naturaleza y fuentes de datos para el análisis económico. En sí, existen tres tipos de datos para el análisis empírico. Esto es con relación a la experiencia, que podríamos decir con bases de datos establecidas a lo largo del tiempo. Los tres tipos de datos son series de tiempo, que bueno, son datos que se toman periódicamente, como se podrían tomar datos de forma semanal, de forma mensual, trimestral. El PIB usualmente se saca de forma anual, por ejemplo. Es un dato de serie de tiempo. De series transversales, solamente los datos se toman una vez y ya, como es el caso de alguna encuesta que vayamos a realizar solamente una vez y ya después no nos interese contactar a los encuestados. Ese tipo de dato de información combinada es el último y combina ambos tipos de datos de series de tiempo y de series transversales. Dentro de este tipo de dato de información combinada estarían los estudios longitudinales, que son, son bases de datos que se toman, si bien una vez, se vuelven a tomar después de un tiempo. Por ejemplo, si es que quisiéramos determinar si es que algo ha cambiado en alguna persona, tal vez sus niveles de estrés. Si es que los niveles de estrés cambian en una persona, si es que llega a tener una mascota. Medimos el nivel de estrés antes de que tenga la mascota y después de unos meses, tal vez, dependiendo del estudio, volvemos a medir su nivel de estrés ya con la mascota y vemos si ha reducido o aumentado. Y en otros tipos de estudio igual, tal vez en las ventas también de repente le podemos preguntar a un consumidor si compraría o bueno, qué tal le ha parecido el producto después de antes de comprarlo y después de un uso, tal vez un shampoo que ha ido usando un periodo de tiempo largo. Al principio de repente no le ha parecido bueno, pero ya con el uso constante le podría parecer bueno o tal vez muy malo. Vamos a ver el análisis de regresión simple como tal, porque en la otra sección que hemos visto solamente está un poco de la teoría del análisis de regresión de forma general, tanto el simple como el multivariado. Este análisis de regresión simple es la forma más sencilla del análisis de regresión porque solamente tiene dos variables. También se denomina bivariado, como les estaba mencionando. Aquí tenemos un ejemplo de análisis de regresión simple con respecto al consumo. El consumo, como es la variable la variable dependiente, es la Y, está en este
en el eje correspondiente. Y el ingreso es la variable independiente, es decir, la variable X está en este eje justamente de las abscisas. El consumo en el eje de las ordenadas o de las Y. Aquí vemos una distribución condicional del gasto en varios niveles de ingreso. Es algo similar a lo que habíamos visto con la estatura con respecto a las edades. Acá, por ejemplo, en un ingreso semanal de 80 dólares, digamos, el consumo va a ser alrededor de tal vez 60 más o menos en promedio. Esto es el promedio, es la esperanza matemática o en otras palabras, la media del consumo, que es Y, dado un ingreso. Aquí la esperanza matemática o el promedio del consumo, dado un ingreso de 80 dólares, es de alrededor de 60 más o menos, estimando cuánto sería aquí, ¿no? 50, 60, tal vez 70. 70, 80, 90, 100, 70 y algo tal vez. A ver, acá con una reglita se podría apreciar mejor. Aquí más o menos es de 100 y 110, digamos, el promedio. El promedio del consumo es de 110 que se consume, dado un ingreso de 140 dólares. Esto es el promedio condicional o la esperanza matemática condicional de la variable Y con relación a una variable o X, perdón. Entonces ya hemos visto que los puntos oscuros son los valores promedio y bueno, esta es la línea de regresión. Como habíamos visto anteriormente, es la línea que tratamos de estimar. También se llama curva de regresión poblacional, aunque toma la forma de una línea usualmente. La función de regresión poblacional es, bueno, es en sí lo que aspiraríamos a obtener, pero no lo vamos a poder obtener en gran parte de los casos porque es difícil conocer, o bueno, es difícil tener la base de datos de toda la población objeto de estudio, por lo que se puede estimar sí con la función de regresión muestral, pero no va a ser algo exacto. En cuanto a la función de regresión poblacional, se puede expresar de esta forma. La esperanza matemática o el promedio de la variable Y dado una variable X es igual a la función en base a la variable X. Y en el ejemplo que hemos visto, esto era del consumo con base al ingreso, ¿no? Cada nivel de consumo, bueno, perdón, cada nivel de ingreso tiene distintos consumos que se realizan, pero cada nivel de ingreso tiene también un promedio de consumo, que es el punto negro que vemos acá en la línea de regresión. Aquí, ¿qué otra forma adopta la función? Esta es una pregunta empírica. Se puede plantear, por ejemplo, que el consumo tiene una relación lineal con el ingreso. Por tanto, podríamos suponer que la función de regresión poblacional es una función lineal de XY del tipo, y aquí lo vemos expresado, el promedio del consumo dado el ingreso es igual a el intercepto más la pendiente por el ingreso, que esto justamente es la ecuación de la recta de regresión.
¿Qué más? Acá quiero ver lo más importante. Esto también podríamos ver, el significado del término lineal. Vamos a ver qué significa la linealidad en las variables. Este significado indica que la linealidad implica que la esperanza condicional de y es una función lineal de x. Geométricamente la curva de regresión es una línea recta, pero en esta interpretación una función de regresión como esta no es una función lineal porque la variable x aparece elevada a una potencia o índice de 2, es decir, aparece elevada al cuadrado. En la linealidad en las variables hay que tomar en cuenta que no deben estar expresados los términos al cuadrado, al menos de las variables. En este caso, sí está expresado el término de la variable x al cuadrado, por lo que no se asume linealidad en la variable. Linealidad en los parámetros. Esta es una segunda interpretación que se presenta cuando la esperanza condicional de y es una función lineal de los parámetros, que son los beta. Puede ser o no lineal en la variable x. De acuerdo con esta interpretación, la misma función, se podría decir, es un modelo de regresión lineal, aunque es la misma que en la anterior, pero aquí vemos que los parámetros no están elevados al cuadrado. Y eso es lo que interesa en el concepto de linealidad en los parámetros. Si bien la x sí está elevada al cuadrado, los parámetros no. Y por tanto, según esta interpretación, este modelo sería lineal. Resumiendo un poco, si el modelo es lineal en los parámetros, pues es un modelo de regresión lineal, aunque no necesariamente va a ser lineal en las variables. Pero si no es lineal en los parámetros, entonces va a ser un modelo de regresión no lineal, aunque sea lineal en las variables. Vamos a ver la especificación estocástica de la función de regresión poblacional. ¿Qué se puede decir de la relación entre el consumo de una familia y un nivel determinado de ingresos? Aquí, bueno, vemos el mismo gráfico de regresión. Podríamos expresar la desviación de una observación en particular alrededor de su valor esperado de la siguiente manera. Esto es el término estocástico. Aquí podríamos utilizar cualquier observación en realidad para ver un poco lo que es el error estocástico. Digamos que utilicemos esta observación. Aquí vamos a ver. Y el término de error, denotado como U o bien, bueno, UI, le colocamos porque es el término de error de esta observación. Indica la desviación de la misma con respecto a la recta, o bueno, con respecto a la recta de regresión. Entonces aquí, este término básicamente se trata de este valor, y menos la esperanza matemática, que justamente equivale a este valor, a este punto, menos la esperanza matemática de condicional del consumo dado el ingreso. Entonces, bueno, yo no tengo buen pulso, pero voy a tratar de colocar esta y donde corresponde. Este sería el valor de y, más o menos, tal vez de 180. Por ahí va. Y el término, y bueno, y el promedio del consumo dado un ingreso de 240, por ejemplo,
sería tal vez 160, digamos. Entonces, la desviación o el término de error equivaldría a 180 menos 160, 20, unidades de error o $20 de error en este caso. Y así lo podríamos ver para cada observación, pero esto ya engloba al error en conjunto. Vamos a ver la importancia del término de perturbación estocástica, que es este valor U sub I. También les había comentado que se denota como epsilon, de esta forma, o bien como V chica. Cualquiera de esos dos, de estos tres símbolos puede utilizar. Importancia del término de perturbación estocástica. Es un sustituto de todas las variables que se omiten en el modelo, pero que afectan a la variable, a la variable dependiente. ¿Y por qué no se introducen todas las variables en el modelo? Porque en realidad es muy difícil que coloquemos a todas las variables en el modelo y hay muchas razones por esto. Aquí tenemos algunas razones, porque existe vaguedad de la teoría. Si bien el consumo está determinado por el ingreso, no es lo único que determina nuestro consumo semanal. Puede ser que nuestro consumo esté determinado por, además de nuestro ingreso, por el número de hijos, el número de personas que viven en casa, por, qué sé yo, el trabajo que tenemos, los hábitos de consumo y demás. La falta de disponibilidad de datos también. Hay varios datos que no los vamos a tener porque no se ha hecho la medición correspondiente. En este caso, si es que solamente le hemos preguntado cuánto gana y cuánto consume a la semana, y tal vez no le hemos preguntado otras cuestiones, ahí solamente tenemos estos dos datos nada más. Igual tendríamos que respaldarnos en la teoría. También porque existen variables centrales y variables periféricas. Las variables periféricas son aquellas que están un tanto alejadas de lo que sería el modelo, y las centrales son las que más nos interesan. En el caso del consumo, el ingreso sería la variable central. Las periféricas son las no tan importantes, se podría decir, como tal vez el número de hijos, aunque sí sería un poco importante, pero aquí lo que más importa es el ingreso, que es la variable central. Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano. Es sumamente difícil de predecir el comportamiento humano, por lo que siempre va a haber un error a raíz de esto. Variables representantes proxy inadecuadas. Las variables proxy son variables que por sí solas tal vez no son tan importantes, se podría decir, para estimar algún factor. Por ejemplo, para estimar la calidad de vida, que es una variable, se utiliza la variable proxy, que sería el PIB, el Producto Interno Bruto, para estimar la calidad de vida de un país, por ejemplo. O bien para ver de repente el porcentaje de grasa, se podría utilizar la variable proxy, el IMC, el índice de masa corporal. Son variables próximas a las variables que realmente nos interesan, en resumen. Vamos a ver la función de regresión muestral. Se puede estimar la función de regresión poblacional a partir de los datos de la muestra. Sí se puede, pero no va a ser exacto.
y depende de las muestras que tomemos, nos van a salir distintas rectas de regresión. Aquí, por ejemplo, vemos eso, líneas de regresión muestral y poblacional. Acá estamos viendo de dos muestras, muestra aleatoria 1, muestra aleatoria 2. La primera muestra tiene las observaciones con una X, 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 X. La segunda con puntitos. Son casi similares, pero no son las mismas. Aquí vemos la regresión basada en la segunda muestra, que sería esta. Función de regresión de la muestra 2, la que está segmentada, y la función de regresión de la muestra 1, la que está entera, esta línea recta. Vemos que si bien son algo similares, difieren, porque cuando tomamos una muestra, muy difícilmente vamos a obtener exactamente los mismos resultados en cada muestra que vamos a tomar. Siempre va a haber un margen de error. Y bueno, generalmente se utiliza la función de regresión muestral para estimar la función de regresión poblacional. Y esto, la función de regresión muestral, puede escribirse de esta manera. Podríamos leer esto como Y sombrero o Y gorra es igual al estimado, bueno, al intercepto más la pendiente por X sub I. En sí, este se podría decir acento, se llama acento circunflejo. Se utiliza para indicar que es una estimación generalmente. Ya eso no lo van a olvidar. El acento circunflejo o este tipo de sombrero se utiliza para denotar estimaciones nada más. Así que esto sería una estimación de la verdadera línea de regresión, se podría decir, porque la línea de regresión poblacional sería la que muestra la que trata de representar la realidad más próxima, porque se ha tomado en cuenta todos los datos, asumiendo, ¿no? Muy difícilmente se va a encontrar porque, como les había indicado, es difícil que uno tenga todos los datos de una población y se utiliza la muestra para tal efecto. En su forma estocástica se expresa de la siguiente manera, aquí ya con el término de perturbación estocástico. Entonces, para resumir, podríamos concluir que el objetivo principal del análisis de regresión es estimar la función de regresión poblacional, que es esta, con el término estocástico, con base en la función de regresión muestral, que es esta, con el acento circunflejo. Aquí vemos una comparación de las líneas de regresión muestral y poblacional. Acá está la función de regresión muestral, que difiere bastante de la función de regresión poblacional. Y aquí vemos también el término de error estocástico y el residuo. El término de error estocástico propiamente dicho es la distancia que hay entre la observación y la función de regresión poblacional o la línea de regresión poblacional. Es este UI, ¿no? Ahora, esto más comúnmente se denomina simplemente residuo, el que es estimado. Es la distancia entre la observación y la línea de regresión estimada, que es la función de regresión muestral. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.